ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones. Sean bienvenidos al canal Nueva Vida en Cristo, canal oficial del programa Defendiendo y Predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a llevar a cabo un debate con el apologista católico Boris Glenn y el apologista evangélico José Rodríguez. Y el tema del debate es sobre Santiago 2:20. Sean bienvenidos, si pueden compartir, compartan, donde puedan, ¿verdad? No se olviden de dejar su like. Si no están suscritos, suscríbanse. Este debate se va a estar llevando a cabo también de manera simultánea en el canal Fe y Razón 34. Así que un saludo y bendiciones y bienvenidos a los que vayan a ver por el canal Fe y Razón 34 de el hermano Carlos Manuel Veloz. Y aquí también el canal Nueva Vida en Cristo y los que lo vayan a seguir también por Facebook. Y bueno, y después Boris, donde guste retransmitir. Así que sean bienvenidos todos. Mi nombre es Yadira Molina y en esta ocasión mi función va a ser el de moderar este debate que es sobre Santiago 2:20. Así que vamos a iniciar ya directo y sin escalas con la presentación de José Rodríguez. Adelante. Amén, amén, 70 veces 7, amén y amén y amén. Gracias, mi hermana, gracias, Boris. Gracias a todos que nos van a acompañar, hermanas y amigos y amigos. Bueno, mi nombre es José Rodríguez, les saludo desde Chicago, Illinois, pero soy hecho en México. Y bueno, tenemos el debate hoy de Santiago 2:20, pero lo estaremos estudiando desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Así es que, mi hermana, a la hora que usted diga, usted tiene la llave del motor de arranque y los controles de este interesante debate. Créanlo o no, yo estoy listo desde ayer. Adelante. Muy bien, gracias, José Rodríguez. Y bueno, nos vamos con la presentación de Boris. Adelante. Claro que sí, estamos saliendo también en el canal Iglesia Católica Apostólica Romana. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Para mí es un placer el poderles acompañar esta noche, donde vamos a debatir pues precisamente con mucho respeto y solamente vamos a atacar el argumento y diría en este sentido, no atacarlo, sino exponer lo que nosotros creemos también. Y pues bueno, espero que tomen en cuenta todo lo que se diga esta noche. Muchas gracias por la invitación, Yadira, José, como siempre, ahí dispuestos para hacer estos conversatorios que son del lado del protestantismo troncales dentro de su fe. Adelante, Yadira. Si prende el micrófono, sería mejor, hermana, yo creo. Gracias, me olvidé. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar el formato de este debate, cómo se irá desarrollando. Tendrán 15 minutos cada uno para su exposición, 10 para la refutación y 5 más para una contrarrefutación. Terminando este tiempo, tendrán 2 preguntas, una para cada uno, con 1 minuto para exponerla, 3 para responder y 1 minuto para refutar la respuesta. Al final habrá una conclusión de solamente 3 minutos. Concluido el debate, tendrán 2 minutos máximo para despedirse sin tocar absolutamente ya ningún punto del debate, solamente una despedida. Bueno, y esperamos que este debate se lleve con respeto, como lo han venido haciendo también los que vayan a comentar, tanto católicos como evangélicos, sea también en esa línea de respeto. Así que vamos a iniciar ya este debate. Le daremos 15 minutos a José Rodríguez para que empiece con su exposición sobre Santiago 2:20. Así que, ¿está listo? Sí, hermana, nomás quisiera dar el agradecimiento a Boris, a usted, a cada uno de los que nos van a acompañar, y al hermano Carlos Veloz, que es Fe y Razón, que siempre tiene mucha fe y mucha razón, por el apoyo a este programa, a este canal, y a cada uno de nuestros debates que siempre los comparte, y a todos los que comparten nuestros debates, bendiciones y muchas gracias, ya que el único propósito es aprender un poquito más de la palabra de Dios. Yo aprendo en cada debate y siempre
esa es la disposición de aprender más y crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora sí, adelante. Muy bien. Entonces le daremos 15 minutos, faltando 2 minutos, yo le aviso para que vaya cerrando su exposición. Así que, bueno, ahora sí, vamos con todo y que comience el debate. Adelante. Amén, amén. Sí, bueno, gracias, mi hermana. Bueno, si para nosotros entender la palabra de Dios, siempre digo que hay que irnos al principio, porque no podemos nosotros entender la palabra de Dios sacando versículos fuera de contexto. ¿Por qué? Porque como usted dijo en su debate, ¿no?, anterior, que una carta no se debe empezar a leer en medio porque no se va a entender. Vamos a ver cómo escribió Santiago esta carta y a quiénes. Bueno, en el versículo 1 dice Santiago, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta palabra es muy importante. El primer texto, el apóstol Santiago está hablando a las 12 tribus que están en la dispersión, lo cual vamos a tener un tema de las 12 tribus el lunes en este programa. Así es que en este canal, así es que bueno, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. No estaba hablando a inconversos, no estaba hablando a personas recién convertidas. Santiago les estaba hablando ya a personas que entendían bien el evangelio. Otra vez, Santiago, siervo y del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Versículo 2 dice, hermanos míos, ven que son hermanos, no eran inconversos, no era nada. Les estaba hablando a personas que ya entendían el evangelio. Eso es muy importante ver cuando se le habla a una persona recién convertida, a una persona mayor. Bueno, no me va a dar tiempo de estudiar todo esto porque los 15 minutos no alcanza para nada. Pues dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí el apóstol Santiago dice en el versículo 2 y en el versículo 3 habla de la palabra prueba. Es muy importante. ¿Por qué? Porque estas personas eran hombres, mujeres que se decían tener fe, pero que no daban muestra de su fe, no tenía frutos. La fe tiene que tener fruto, la fe produce obras, una fe viva produce obras. Dice así, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A un recién convertido no se le va a hablar así. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra. Otra vez, su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces aquí les está escribiendo, recuerden que les está escribiendo a las 12 tribus. Hermano, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre y con vestido andrajoso, y mirara con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate, he aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allá en pie. Recordemos que esta era la costumbre de los judíos, principalmente de los fariseos, que ellos siempre se sentaba la gente en lugares especiales y a los pobres los dejaban hasta lo último. Por eso el Señor Jesucristo les dijo allí en Mateo 23 al 28, dice, hipócritas, escribas y fariseos, y empezaba a hablarles el Señor Jesucristo. Ya vemos en los evangelios cómo les hablaba el Señor Jesucristo a ellos. ¿Por qué? Porque eran personas que aparentaban ser una cosa, pero eran otras. Ahora sí nos vamos hasta el versículo 14, que es nuestro tema de hoy. Dice, hermanos míos, ¿desde qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarla?
Estos versículos han traído muchísima discusión. Vamos a leer otra vez detenidamente el versículo 14 de Santiago 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Dice, si alguno dice que tiene fe. Aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque Santiago no está describiendo a una persona que tiene fe, sino a una persona que dice que tiene fe. Es muy importante. Por ejemplo, el otro día vi una señora aquí en las redes sociales que es apologista, no voy a dar nombres obviamente porque la intención no es dañar a nadie, pero me llamó mucho la atención que dice esta señora, dice, yo soy esposa de un magnate, yo soy esposa de un magnate, pero ahora la pregunta es, cuando yo vi eso, leí en su video, cuando ella dice, soy esposa de un magnate, y me quedé yo, wow, pues si su ropa se ve muy sencilla, el lugar donde transmite se ve muy sencilla. Entonces, esta persona dice, soy esposa, ella dice, soy esposa de un magnate. Ahora la pregunta es, ¿no se le nota que es esposa de un magnate? No, no. Entonces, una cosa es decir, otra cosa es ser. Yo puedo decir, yo soy hijo, yo fui hijo, soy hijo de uno que fue presidente de México. Yo puedo decir, yo soy padre de un abogado, de un ingeniero, de un doctor. O sea, tengo que probarlo. Entonces aquí Santiago, ojo, aquí Santiago dice así en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Tiene fe. No, esto es muy importante cuando dice. O sea que había gente bocona, ¿verdad? Como esta señora que dice, soy esposa de un magnate, pero no se ve que sea esposa de un magnate. Sí, es un ejemplo que traigo porque justamente lo vi la semana pasada. Entonces, caray, pero ¿en qué se parece esta mujer a una esposa de un magnate? En nada. Ni la casa se ve, ni nada, pero bueno, este es un ejemplo, repito, que estoy poniendo. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarla? Recuerden que la fe produce obras. Por ejemplo, Boris es católico. Boris está actuando como católico. Yo soy evangélico, yo actúo como evangélico. Si Boris dejara de ser católico, él dejara de actuar como católico. Si yo dejara de ser evangélico y me volviera al catolicismo, entonces yo actuara como católico. Entonces, el mormón actúa como mormón, el testigo como testigo. ¿Por qué? Porque la fe del mormón es mormonismo y ellos practican el mormonismo, la fe del musulmán. Cada persona practica de acuerdo a su religión. ¿Por qué? Porque esa es su fe. Yo soy evangélico, yo practico mi fe evangélica. Por ejemplo, si yo fuera católico, yo me persinara, yo creyera en la Virgen de Guadalupe, yo creyera en la Virgen María, pero como esa no es mi creencia, esas no son mis obras son diferentes. No sé si me entienden, cada persona practica y vive de acuerdo a lo que cree. La fe es la que empuja a la persona a hacer, la fe es la que empuja a la persona a actuar. Entonces, si yo, por ejemplo, si yo digo, si yo me volviera a la fe musulmana, entonces mis obras, mi vida, mi práctica, mis palabras, mi forma de ser sería musulmán. Entonces, si fuera judío, etcétera, y así podemos poner muchos ejemplos. Versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, caliéntate, me paso hasta el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Aquí vamos a ver, esto es muy importante. En 3 versículos dice, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir? Que la fe no existe. Es como si yo digo, nosotros fuimos 6 hermanos, por decirlo así, pero uno está muerto.
Entonces no tiene 6 hermanos, tiene 5 nada más, porque uno está muerto. Yo tenía 6 hermanos. Entonces, esto es lo que muchas doctrinas, incluyendo la Iglesia Católica, que creen en las obras, usan estos versículos como ya ves que si la fe sin obras está muerta, claro, pero lo que no entienden ellos que la fe no existe. Una fe muerta no existe, no existe, no existe. Yo tengo 5 hermanos, por ejemplo, decir, vuelvo a poner el ejemplo. Si un hermano o 2 están muertos, ya no existen. Ya nomás tengo 2 hermanos o ya nomás tengo 3 hermanos. Entonces aquí está hablando de una fe muerta. Está hablando de algo que no existe. Y esto es lo que los católicos no entienden, y no solamente los católicos, muchas personas que dicen que hay que hacer obras para la salvación, ellos están usando una fe que está muerta, pero no entienden la palabra está muerta, no existe, no tiene fe, porque si yo tengo fe, la fe me va a hacer actuar. Pero si no tengo fe, la fe no me va a hacer actuar. Sigo leyendo. Pero si el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Claro, no tiene fe, no existe. ¿Por qué? Porque las obras son producidas por la fe. La fe produce obras. Dice, pero si alguno dirá, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como yo les digo que esta señora dice que es esposa de un magnate. O sea, está bien que digas que eres esposa, ahora muéstrame con tus obras que eres esposa de un magnate. Porque es fácil decir, mi papá fue presidente de México, pero tengo que mostrar que fue presidente de México. Entonces, recordemos que Santiago se está escribiendo a las 12 tribus. Y recuerden que los judíos tenían 613 leyes, 613 mandamientos que el Señor Jesucristo vino y se los echó a la basura. ¿Por qué? Porque eran leyes, como dijo el Señor Jesucristo mismo, que ni ellos mismos podían cumplir. Entonces, es muy importante, Boris, a quién se le está escribiendo. Muy importante. No podemos tomar una carta así nada más y ya. No, porque nos vamos a suicidar espiritualmente. Dice así, tú crees que Dios es uno, bien haces tú, también los demonios creen y tiemblan. Y dice así, tú crees en Dios, también los demonios creen. Una cosa es creer y otra cosa es accionar. Toda la persona que cree, el creer acciona las obras. La persona que no cree, si yo quiero hacer un negocio y yo creo que me va a ir bien en el negocio, entonces yo voy a hacer el negocio. Pero si yo no creo que me va a ir bien y para mí eso yo no le tengo fe a ese negocio, pues yo no voy a actuar. Entonces la fe es el que produce el actuar. Ahora, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, dice, y en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Va a decir, nunca los conocí. Para concluir. Gracias, hermano. ¿Qué quiere decir esto? En el griego hay una palabra que se dice, muchos me dirán en tu nombre, es una palabra que se llama lego, que quiere decir bocón. Es la persona que dice así, como esta persona que dice así, dice, si alguno dice que tiene fe, es una palabra griega lego, de ahí viene la palabra lengua, pero se traduce a bocón. Una persona dice, no, yo sí creo, sí, tú dices que crees, pero no se te ve nada. Entonces, esta es la palabra lego en el griego, donde dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. El demonio cree en Dios, pero no actúa, o sea, no acciona. Ellos creen que existe Dios. Los demonios creen que Dios existe, pero no le creen a él. Una es creer que existe Dios y otra es creerle a Dios. Y a veces actuamos nosotros como ateos. Dice, más que versículo 20 dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es la segunda vez que dice, la fe sin obras es muerta. Otra vez está diciendo, la fe no existe. En pocas palabras, tú no actúas porque no tienes fe. Tu fe sin obras
está muerta, no existe, no existe, no existe. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo? Aquí nos vamos a Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 12, cuando Abraham ofrece a su hijo y muestra por sus obras que tiene fe. Pero ¿qué pasa? Dios no quiso la obra de Abraham, porque no sacrificó a su hijo. Hay que tener en cuenta que Dios quiso probar la fe de Abraham, y dice Génesis capítulo 21, versículo 22, versículo 1, que Dios probó a Abraham. Hay muchas veces que Dios prueba a la gente, pero Dios no necesita de nuestras obras. Dios solamente quiere saber cuánta fe tenemos. Vemos al rico, a Zaqueo también. Perdón. Tiempo. Bueno, gracias, José Rodríguez, y nos vamos con la exposición de Boris. 15 minutos disponibles también para su exposición. ¿Estás listo, Boris? Sí, estoy listo. Adelante. Gracias. Pues bueno, nosotros vamos a ver que precisamente la iglesia te enseña lo que acabamos de escuchar de José Rodríguez. Vamos a apoyar su noción, y precisamente pues esto es lo que yo también les quería exponer. La Iglesia Católica te dice que el principio es la fe, y esto te proclama la Iglesia Católica. No excluye las obras de la fe, y que la fe con las obras se complementan, ambas se necesitan, ninguna puede divorciarse, y precisamente esto es lo que te dice en Santiago. Cuando nosotros vamos a ir a ver ese texto, te lo voy a leer un poquito de lo que dice Santiago 2:20, y te trata de explicar con una pregunta, y te pregunta a ti, para que tú te hagas pues la alusión ahí en tu cabeza y digas, pues bueno, ¿qué es lo que me está preguntando este Santiago? Y Santiago te pregunta algo, te dice, ¿será necesario? O sea, ¿es acaso necesario explicarte después de lo que tanto te he hablado? O sea, entra aquí en una conclusión, y te va a resumir lo que te he explicado durante todo el pasaje número 2. Santiago 2:14 es algo que nosotros tenemos que ver como para poder estudiar todo el contexto desde ahí. Pero vámonos al 20, cuando ya te resumen las cosas, después de que te dice que la fe sola no es productiva, que la fe sola se muere solita, así como viene sola también se muere solita, que no tiene frutos, porque tampoco tiene raíces, que no tiene ni tallo, si quiere, esa misma planta, eso que se dice ser. Aquí hay algo muy importante también, que también José Rodríguez lo dijo, y voy a apoyar también esa noción, porque la Iglesia Católica también te sostiene esa noción, cuando te dice explícitamente, y esto lo saco de José Rodríguez, cuando dijo precisamente, una cosa es decir que tú eres cristiano y otra cosa es serlo. Una cosa es decirlo y otra cosa es ser. Recordemos que al principio de los mismos protestantes, entre comillas, porque ya no existen de aquellos que son pues de la ortodoxia protestante, estoy hablando de los nuevos protestantes, te van a decir que simplemente que confieses con tu boca que Jesús es tu Salvador y tu Señor, ya eres cristiano. Y eso precisamente no existe en ninguna parte del Evangelio ni de la palabra de Dios. Esa oración que te hacen hacer, Señor Jesús, tú eres mi único Salvador, mi único Señor, eso no existe en las Sagradas Escrituras. Y te dicen, no, yo soy cristiano porque he reconocido con mi boca, he dicho con mi boca que Jesús es mi Salvador y mi Señor. Desde ahí ya soy cristiano. Y voy a poner todas las fuerzas en las palabras de José Rodríguez cuando dijo, no es así. Uno puede decirse ser cristiano, pero no lo es. Con tu boca puedes decir, yo, Señor Jesús, te amo, pero no lo demuestras. Con tu boca puedes decir, Señor Jesús, yo soy cristiano, pero no lo eres, no te has bautizado. Con tu boca puedes decir cualquier cosa, pero no lo eres realmente. Entonces, esta parte precisamente te explica eso. Dice, será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Este no tiene sentido, yo lo traduzco, y también todos, bueno, en bastantes Biblias
vas a encontrar distintas palabras para esta frase y pues todas son válidas porque en realidad te dice que la fe sin obras no tiene sentido, es absurda. Es absurdo decir una fe sin obras, es absurdo proclamar una fe sin obras. Pues bueno, Yadira se salió, José, ¿qué hacemos? Esperamos. José, ¿está ahí? Sí, sí, seguimos, Boris, como quiera ya lleva el tiempo. Seguimos. Ok, seguimos entonces. Pues bueno, 40 segundos de más. ahí te dice precisamente que la fe sin obras no tiene sentido. O sea, tiene que venir acompañado con las obras para que tenga sentido. Uno de los principios de la Iglesia Católica es que la fe viene primero y después puede sobrar, o también puede sobrar primero y después tiene que venir la fe para ser cristiano. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo deseo tanto ser cristiano que bueno, digo, ¿no? Yo creo en Dios, soy teísta, voy a hacer todo lo que me diga Dios, todo lo que me diga el Señor, pero al final no lo hago. Eso no es ser cristiano. Te pongo otro ejemplo. Yo siendo ateo, obraba bien, daba a todos, daba a los pobres, por una acción social, por una reacción de solidaridad, o tal vez de la impura imagen, digámoslo así. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, sí se da en el ateísmo las obras de caridad y todas aquellas cosas, pero hay algo muy importante, no hay fe en ahí, no hay una fe cristiana, no se hace por una razón de Dios, entonces ahí tampoco hay un verdadero cristianismo o un obrar bien real en esa libertad de Cristo, no es amor en sí. Bueno, aquí hay dos problemas. El ateo ya estaba obrando con misericordia. ¿Qué le faltaba? La fe. Pero ya tenía obras al principio. Sí, había solidaridad, pero no había fe. Entonces, las obras necesitan de la fe. Y el otro caso que te di, yo puedo llamarme cristiano, puedo decir soy cristiano, pero no hago ninguna acción. Ni siquiera he dado un pan al necesitado, ni he dado una moneda al que me pide. ¿Dónde está ese amor de Cristo? No lo tengo, simplemente digo tenerlo. ¿Qué necesita la fe para concretar ser cristiano? Necesita las obras. Aquí te pongo dos casos que son importantes para que tú puedas reflexionar un poquito. Las obras del ateo ya existían, necesitaba la fe para que esta fe sea viva y sea en Dios y pueda llegar, digamos, a contar como obra en el Señor. Necesitaba la fe, pero las obras estaban al principio. El otro caso que te he dado es que una persona dice tener fe, pero no tiene obras, no acompaña sus obras, no ha dado ni un peso, no ha dado al necesitado, ni siquiera un céntimo, no ha hecho sus obras, por ejemplo, sacramentales. Entonces, ni siquiera obedece a Dios cuando le dice, por ejemplo, ve a bautizar. Ni siquiera obedece a Dios cuando le dice, por ejemplo, no hay bastantes, ¿qué te digo?, órdenes del mismo Señor. Cuando nosotros dice que tenemos que ser la sal del mundo o vayan a predicar a todos. Y Él no quiere predicar, simplemente dice, yo soy cristiano y punto. Nada más. Eso no sirve. Entonces, aquí vemos dos casos. Vemos un caso que había obras al principio, ponte esto, había obras al principio, pero necesitaba de fe para que ésta sea contada como cristianismo. En el otro caso, había fe o había creencia, pero ¿qué necesitaba? Necesitaba de obras para concretar ser cristiano. Entonces, el orden de estas dos no altera la necesidad que tienen estas dos. La fe necesita de obras para vivir en el cristianismo y las obras para ser cristianas necesitan de fe para vivir. Entonces, esto te lo va a decir casi en el último capítulo que te expone el mismo Santiago y te dice en el 26, porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto,
Así también la fe que no produce obras está muerta. No hay fe, está muerta, se muere solita, muere. ¿Por qué? Porque no hay obras, carece de obras. No puede haber una fe sola, necesita de obras para vivir, para estar viva, la fe. Si nosotros queremos contar la fe, necesariamente tenemos que contar las obras. Y lo mismo pasa en el otro punto. Por eso te dice que proclamar simplemente una sola fe o unas solas obras no es algo bueno, no es algo cristiano. Si nosotros, por ejemplo, decimos solamente son las obras, entonces los ateos que dan mucha solidaridad nos ganan, entrarían primero al reino de los cielos. Si nosotros decimos, por ejemplo, no, solamente la fe va a contar, todos aquellos que digan de palabra yo soy cristiano nos ganarían, porque ellos entrarían directo al cielo, por más que pequen. Eso no importa, las acciones no importan, solamente la fe. ¿Ven qué peligroso es estas mismas doctrinas? No se puede decir solo obras, pero tampoco se puede decir solo fe. Tiene que ser fe más obras para que nosotros tengamos un cristianismo real. Lo decía ya el mismo José Rodríguez. Entonces yo estoy apoyando esta noción. Hay muchos que dicen, por ejemplo, dentro de su poco entendimiento de que la Iglesia Católica no enseña, por ejemplo, que la fe puede ser primero y después las obras, que la fe también puede producir obras. Eso te lo dice la Iglesia Católica. Eso es una doctrina de la Iglesia Católica. No es protestante. Los protestantes han tratado de engañarnos en los últimos tiempos de decir, no, la fe es primero y después las obras. Pero déjame decirte que eso está incluso tallado en los concilios de la Iglesia Católica, cuando te dice que la fe también puede ser el principio de las obras en el cristianismo. Así que no hay nada de raro en eso. Más bien tendríamos que decirles gracias por entender que el catolicismo tiene razón, que la fe produce obras, pero también que las obras producen fe. O sea, es algo bien importante todo esto, ¿no? Como ya les he dicho, dos analogías y todo eso. Entonces es absurdo, como ya les decía, proclamar solo obras, pero también es absurdo proclamar sola fe. Ese es el sentido del capítulo 2, versículo 20 de Santiago, que te dice, será necesario decirte, explicarte todavía a ti, que tú lo sabes ya, a ustedes, a las 12 tribus, como lo decía, a los cristianos, a los creyentes, será necesario explicarles que la fe sin obras no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Proclamar una fe sin obras no tiene sentido. Es pelearse con el mismo Cristo. ¿Cuántos pasajes en la Biblia hay? Y yo les voy a dar una amenaza, ¿no? Voy a amenazar. Un ultimátum para los que van a debatir próximamente conmigo tal vez este tema de la sola fide. Es que de acuerdo a esta misma armonía de Santiago 2:20, cuando te dice, será necesario decirte que la fe sin obras muere solita o no tiene sentido la fe sin obras. ¿Acaso el mismo Señor nuestro Dios Jesús, el mismo Dios, Yahvé, etcétera, no ha dicho, hagan esto, hagan este otro, les doy un mandamiento, vayan a hacer esto, eviten de hacer esto, no pequen, no sean idólatras, no sean viciosos, no sean carnales, no sean todo esto? Porque el pecado les aleja de Dios, por ejemplo. Y todo eso tenemos que entender. Un segundito, enseguida regreso. ¿Qué pasó, Boris? Está buscando en Google. No, ya estoy aquí. Denme un segundito, ahorita voy a continuar. Bueno, ahora sí. Como les iba diciendo, todas estas cosas son verdades que te enseña la Iglesia Católica y no hay como nosotros podemos negar, digamos, estas convicciones o estos conceptos que son universales. Son universales, no hay
No hay donde nosotros podamos decir, no, Boris está equivocado, no, eso es totalmente falso. El mismo José Rodríguez ya lo proclamaba lo que yo te estoy diciendo. Entonces, ahorita yo no veo ninguna oposición a lo que te entiende la Iglesia Católica de parte de José Rodríguez. ¿Qué es lo que yo puedo decir en contra de eso? Nada, porque se está proclamando la fe de la Iglesia Católica. O sea, todo eso lo han marcado siempre la Iglesia Católica. Esa es la teología pura de la Iglesia Católica. Eso está plasmado en sus concilios, o sea, de la Iglesia Católica. ¿Qué nosotros podemos hacer? Si alguien dijera ahorita, no es necesario proclamar la sola fe, pues bueno, se chocaría con Santiago capítulo 2, versículo 20, cuando te dice, será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. O sea, incluso le recitaríamos una y otra vez ese mismo pasaje a aquel que diga, yo proclamo la sola fe. Bueno, aquí te está diciendo que no tiene sentido una sola fe, no sirve, es absurdo, es tonto, es idiota. No hay una sola fe, no existe. Es como quitarle, por ejemplo, a unos 20 libros de la Biblia o los 27 libros del Nuevo Testamento y solamente quedarse con el Antiguo Testamento de la Biblia. O sea, ¿necesita los otros 27 para ser Biblia? Sí, necesita los otros 27. Pero tampoco puede dejar el Antiguo Testamento. O sea, ¿necesita los otros 46 libros para que sea Biblia? Sí, necesita los otros 46 libros. Entonces, los dos forman este libro que es pues la Biblia. Lo mismo pasa con la fe y las obras. Necesitan los 27, vendrían a ser las obras, y necesita el Antiguo Testamento, que vendría a ser pues la misma fe. O sea, una analogía que es totalmente válida. Pues bueno, hay muchas cosas que yo les quisiera decir, muchos estudios de igual en cuanto a lo que es la carta al mismo San... ¿Perdón? A tiempo. Tiempo. No me ha avisado. Ya, más antes. Me gustaría que me avise faltando 2 o 3 minutos, por favor. Cuando apagaste tu micrófono, justo en ese momento, faltaba ya. No estaba. No está. Pero bueno, está bien. De hecho, te paré el cronómetro ahí. Ok, gracias. Entonces, vamos con la refutación. Se pone de 10 minutos. Permítame. Problemita acá con esto. Quiero mandar un saludo mientras se trabó aquí el cronómetro. Llevamos 38 minutos con 43 segundos. Podemos empezar a esa hora. Sí, pero aquí no, no, voy a ponerlo aquí en el, no sé qué pasa aquí en la computadora. Voy a ponerlo aquí en el teléfono, denme un minuto rápido. Bien, ahora sí, adelante. Ok, gracias. Bueno, voy a empezar de arriba para abajo, refutando lo que dijo Boris. Nosotros no le debemos nada a la Iglesia Católica, ni somos católicos, ni nada. Aquí dice, en la palabra de Dios, aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es fe pues la certeza, la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Versículo 6 dice,
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros siempre hemos dicho que sin fe es imposible agradar a Dios y que somos salvos por fe. Jesucristo a todos los que salvó, a todos los que se enfrentó, allá en Lucas capítulo 7, versículo 50, dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, vete, tu fe te ha salvado. Y somos salvos por fe. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, que somos salvos por fe. Andamos por fe, no por vista. Nosotros siempre hemos dicho que la fe sin obras está muerta, y toda la persona que tiene fe va a actuar. Por fe vino la reforma. Los reformadores que dijeron sola fe, sola fide, actuaron y dieron sus vidas. Vemos que por la reforma vinieron las escuelas. En Holanda, por ejemplo, en el año 1534 fue la primera universidad. Por la fe han hecho muchísimas cosas. Aquí en México, por ejemplo, en los dialectos, los traductores Wycliffe han dado sus vidas por traducir la Biblia. Los reformadores han dado sus vidas por las traducciones bíblicas en Holanda, en Alemania, en Francia, en todos los países que pasaron la reforma, han sido hombres. La Iglesia Católica jamás de los jamases, le dio la Biblia al pueblo, sino los reformadores, los que dijeron que solamente por fe. Esos son los que han trabajado mucho más. Aquí, por ejemplo, el huracán que hubo la semana pasada en Florida, de aquí de Chicago salieron 16 trailers de comida, 16 trailers de comida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que toda planta que no da fruto será arrancado. Nosotros lo que creemos es que la fe produce obras. Y aquí dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se miraban, como temor preparó el arca. Y por la fe, Abraham, siendo ya llamado, obedeció para salir lugar. Ven que dice, por la fe Abraham salió. Por la fe, primero es la fe. Aquí vemos en el capítulo 11 de Hebreos que dice que por la fe hicieron obras, por la fe hicieron obras. Nosotros nunca decimos que las obras no sirven. Lo que nosotros decimos que la fe es la que produce las obras. Yo he puesto con Boris muchos ejemplos en muchos debates y con la gente que he debatido y en el programa, que la fe es la que produce las obras. Los católicos dicen que las obras se hacen aunque no tengas fe. Nosotros los cristianos decimos que todo árbol, como dijo el Señor Jesucristo, todo árbol que no da fruto será echado al fuego. Y el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos se conoce el árbol. Lo que nosotros siempre decimos que toda la persona que tiene fe tiene que mostrar su fe por sus obras. Como dijo Santiago, tú dices que tienes fe, ¿y dónde están tus obras? Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Entonces, si tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, entonces no tienes obras. Lo que también dijo Boris al principio de su exposición, que dice que tú eres salvo y ya eres salvo, siempre salvo. Esa es una mentira. Eso se lo han inventado la gente, lo han malinterpretado. Te voy a decir, Boris, que yo salgo a evangelizar, y siempre que salgo a evangelizar, yo le digo a la persona, si tú reconoces a Cristo como tu Salvador y mueres hoy, eres salvo, pero no por la oración, sino por tu cambio, porque si tú crees, tú vas a dar fruto, y si tú no crees, tú no vas a dar fruto. La fe, toda la fe da fruto. La fe es como una semilla. Una semilla, tú siembras una semilla de maíz, y a los 8 días empieza a salir, y ahí está el fruto de la semilla que sembraste. Entonces, si tú eres una persona que siembras, vas a dar fruto. Dice Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 9, dice que todo árbol da buen fruto, y que por sus frutos, dice, por sus frutos se conoce el árbol, por sus frutos se conocerán. También Mateo 7 del 15 al 21. El Señor Jesucristo, Boris, habló de los frutos, pero tenemos que llevar frutos en el Señor Jesucristo. Dice Marcos capítulo 9, versículo 41, cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pero tenemos que hacer todo en Cristo. La fe no es solamente una fe
vaga, Boris. La fe tiene que ser en Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 17, todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre de Cristo. Ustedes lo hacen en el nombre de María, en el nombre del Papa, en buscan santos. Nosotros es en Jesucristo. Esa es la diferencia en ustedes y nosotros, que ustedes buscan la fe en otras personas que no es que el Señor Jesucristo. Si nosotros vemos el capítulo, seguimos leyendo el capítulo 11 del libro de los Hebreos, nos habla de la fe. Nosotros no le, repito, Boris, nosotros no le debemos nada a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica escondió la Biblia, escondió la palabra de Dios. Y te repito, ponte a estudiar los traductores Wycliffe, cómo han en más de 200 dialectos, han traducido la Biblia. Todos los reformadores dieron sus vidas. ¿Por qué? Porque la fe produce obras. Toda la persona que no... Hay una organización que se llama World Vision, que quiere decir visión mundial en español, y que está en todo el mundo. Esta visión mundial o World Vision mayormente es bautista. Y esta ha entrado a África, en los países más pobres, a poner el agua potable, a hacer casas a los más pobres. ¿Por qué? Porque la fe produce obras. Una persona que dice que tiene fe y no tiene frutos, esa persona no tiene fe, y fue lo que dice Santiago. Si tú tienes fe, demuéstramelo por tus obras. Es como te puse el ejemplo de esta señora que dice, soy esposa de un magnate, y yo tengo el video, soy esposa, pero no se le ve que sea esposa de un magnate. Una cosa es decir, yo soy rico, y otra cosa es que yo sea rico. Una cosa es decir que yo soy doctor, y otra cosa es que yo de verdad sea doctor. Por eso dice el apóstol Santiago, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras por tu fe. Entonces aquí nosotros, te digo, nosotros no le debemos nada a la Iglesia Católica. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había sido recibido la promesa ofrecería un gentio. Entonces aquí nos está diciendo que por la fe, otra vez, el versículo 20, por la fe bendijo a Isaac, a Jacobo y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacobo al morir bendijo a cada uno de sus hijos. ¿Te das cuenta que es por la fe? Tú lees el libro de Hebreos capítulo 11 y por la fe se hizo esto. Primero es la fe y luego son las obras. Ahora, como tú dijiste, lo dijiste muy bien, los ateos tienen obras. Todos, gente que no cree en Dios, Ricky Martin, tiene obras. Muchas personas tienen, ¿sabes por qué hacen obras aquí en Estados Unidos, Boris? Porque como quiera tienen que pagar impuestos. Muchos prefieren tener organizaciones de beneficencia para que el gobierno no les quite los impuestos, porque los impuestos son caros, y entre más gasten, menos impuestos pagan, no porque sean buenas gentes. Pero dijo el Señor Jesucristo, todo lo que hagas en mi nombre te será contado en el cielo. Y el apóstol Pablo dijo, todo lo que hagas que sea en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 6, versículo 3, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Hechos 6:3. En el nombre de Jesucristo, todo en el nombre de Jesucristo. Nosotros hacemos obras en el nombre de Jesucristo y no las andamos reclamando. Si yo ayudo a una persona, no voy a poner un anuncio en el Facebook, yo ayudé a tal persona. No, dijo el Señor Jesucristo, lo que tu mano derecha haga lo que hago el izquierdo. Al necesitado, aquella persona que necesita una ayuda, hay que dársela si uno puede, pero no somos nosotros, es la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo y el agradecimiento que Él nos salvó. Pero nosotros no decimos, al menos yo y un cristiano que de base, nunca te va a decir, salvo, siempre salvo, y ya puedes matar, puedes adulterar, puedes robar, puedes hacer, no es así. Ustedes tienen un concepto bien equivocado de lo que es la salvación para nosotros. Cuando dice salvo, siempre salvo, es porque nosotros creemos en la promesa del Señor Jesucristo, cuando dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero esa fe se tiene que probar. Y si una persona anda en el mundo y anda en chismes, ya anda en todo eso, entonces no es salvo ni tiene fe. Bien. Gracias, José Rodríguez, con su
refutación y vamos con los 10 minutos para Boris. ¿Listo, Boris? Boris. Sí, listo. Ok, entonces adelante. Ok, pues bueno, voy a resaltar todo lo que dijo José Rodríguez y todos los pasajes que mostró, todo lo que dijo hasta el momento, hasta ahorita, es lo que la Iglesia Católica proclama. Salvo las partes donde dijo no le debemos nada a la Iglesia Católica, exceptuando eso, o sea, exceptuando el fanatismo y también la palabra sola fide. Después, cuando dijo que Dios nos justifica también por fe, que por fe, o sea, habló de las virtudes de la fe, eso lo proclama la Iglesia Católica. Toda la doctrina de la fe lo proclama la Iglesia Católica. Y la doctrina también de los mandamientos de Cristo, que no hay que olvidarse, a lo que se le llama pues las obras, ¿qué te digo? Las obras del mismo Señor Jesucristo, sean sacramentales, misericordia, las 7 obras espirituales, las 14 obras en sí en totalidad. Todas aquellas obras pues precisamente son mandadas por el mismo Señor Jesucristo, no son inventos, no son, digámoslo así, que tal vez un católico te lo diga como Boris, digámoslo así, tienes que hacer esto y así te vas a ganar el cielo, o tienes que, no, no te lo dijo Boris, te lo dijo Cristo. Cuando te dice, por ejemplo, Cristo, vayan y prediquen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú tienes que decir amén. O sea, que así sea. ¿Y qué tienes que hacer después de decir amén? Tienes que ir a hacer lo que te dijo el mismo Señor Jesucristo, porque si no obedeces a Cristo, no eres cristiano. Así te lo pongo, así de fácil. ¿Cómo uno quiere ser cristiano si no obedece a Cristo? No se puede, es imposible. Esta es la doctrina de la fe y las obras. Todo lo que dijo el mismo José Rodríguez está bien, porque habló de la fe, pero no habló de la sola fe. En ningún pasaje de la Biblia tú vas a encontrar la sola fide. No existe eso. O sea, proclamar una sola fide, que no nos hace falta, que te digo, las obras, ni las gracias, ni los sacramentos, etcétera, ni los dones siquiera, no nos hace falta nada, solamente la fe y ya estamos salvos. Eso es totalmente falso. La fe necesita de obras para vivir. La fe necesita de los sacramentos, necesita de todas aquellas cosas. Así que espero que se pueda comprender este mismo punto. Hay otra cosa que también quería corregir al mismo José Rodríguez, una parte que es muy importante. Él dijo que nosotros, o sea, que se creó la universidad en el seno del protestantismo. Yo pienso que qué historia está leyendo, ya que según el historiador Laurie Daly, te dice expresamente también, y esto te lo van a decir la mayoría de los mismos historiadores, en el año que ustedes llaman oscurantismo, por ejemplo, en los tiempos del oscurantismo o aquellos tiempos oscuros, es totalmente falso, porque en esos mismos años la Iglesia Católica es la que da origen a las mismas universidades, no es la Iglesia o las congregaciones protestantes. Eso no sé qué historia está leyendo, no sé qué historia está viendo. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las palabras textuales del mismo Santiago, capítulo 2, versículo 14, cuando te dice que uno viene a decir que es cristiano, pero cuando alguien le pregunta ¿y dónde están tus obras para probarlo? El cristiano tiene que tener la respuesta ante eso, porque Dios igual te va a hacer la misma pregunta. Te dice que Dios mismo juzga según sus frutos, Dios mismo vive según los frutos que nosotros tengamos, así que esto tenemos que tomarlo en cuenta, muy en cuenta. O sea, una fe sin obras no sirve, es absurda, es absolutamente idiota, no produce ni tampoco deja producir, o sea, es algo perjudicial, es una piedra de tropiezo proclamar una sola fide, y te lo dice textual y explícitamente. ¿Por qué tenemos que pelear con la palabra del Señor y no creerle cuando te dice que será necesario decirte, si no lo sabes todavía, que una fe sin obras no tiene sentido? O sea, no tiene sentido, no se halla ni razón, no se halla ni siquiera esa visión cognoscible que nosotros tenemos que tener para juzgar una cosa. No hay. Por ejemplo, en el seno de la Iglesia Católica
ha crecido absolutamente todas las ciencias, ¿no? Casi todas las ciencias. Cuando se habla, por ejemplo, de teología, nosotros de teología cristiana, nosotros vamos a irnos a los primeros tiempos y todos aquellos que han iniciado pues la teología cristiana eran católicos y católicos confesos en sus mismas cartas, en sus mismas dedicatorias, en sus mismas homilías, exhortaciones, te decían ser católicos. Los primeros, por ejemplo, ¿qué te digo? Los primeros músicos, la música litúrgica era católica. O sea, no hay nada ni de la ciencia ni del arte que escape de la misma Iglesia Católica. O sea, siempre han sido la pionera la Iglesia Católica. El padre del genoma humano, por ejemplo, católico. La teoría del Big Bang, de Lemaitre, católico. ¿Qué te digo? Todos aquellos que han creado grandes cosas, católicos. Los científicos más renombrados, los premios Nobel, católicos. Las obras más grandes, hablando de las credenciales que nosotros tenemos que tener como cristianos, como te decía el mismo José Rodríguez, y yo entro dentro de lo que dice el mismo José Rodríguez, y José Rodríguez entra dentro de lo que yo estoy hablando, porque te dice que esto se refiere a los que vienen a decir soy cristiano. En esta sala existimos dos personas, que uno está representando su congregación, y yo estoy representando la iglesia la iglesia católica. ¿Cuál sería, digamos, para nosotros poder determinar quién verdaderamente es cristiano? El mismo José se ha pisado la cola, se podría decir, porque para él las credenciales que tiene que mostrar el cristiano son las obras. Yo puedo decir que soy cristiano, así como él dice ser cristiano. Pero ¿qué es lo que produce la fe según José Rodríguez? Las obras. Entonces, Santiago te dice, si uno viene a decir que tiene fe, pero si no viene con obras, no es cristiano, no es verdadero, no es falso cristiano. Cuando nosotros vamos a googlear, José Rodríguez Ponte va a googlear y va a poner Iglesia Bautista, las obras que hace para la sociedad, para la gente, obras de caridad, etcétera. Números totalmente rojos. Si yo me voy a googlear y pongo las obras que hace la Iglesia Católica, es la que hace más obras, aunque se junten las 77,000 denominaciones juntas, no alcanzan a las obras que hace la Iglesia Católica. No alcanzan. Así que según José Rodríguez, las credenciales a quienes apoyan, a los católicos. Porque los católicos sí pueden demostrar que son verdaderos cristianos, porque vienen acompañados de obras, no solamente dicen soy cristiano. En cambio está demostrando que los bautistas vienen a decir soy cristiano, pero no tienen obras. Y según Santiago, aquellos que dicen y no hacen son falsos. Así fácil se refuta dentro de lo que se ha expuesto, dentro de lo que se ha ido diciendo. Yo tengo mucho material que yo podría explicar, que yo podría exponer, pero yo veo innecesario. ¿Por qué? Porque ya todo lo que dijo José Rodríguez es gracias, es lo que le limita a él mismo. La música, las artes, las ciencias, todo aquello, en la gran mayoría, son católicas. Son católicas, no hay más. No existe otra denominación. La iglesia que hace más obras, católica. No existe otra denominación, y aunque se junten todas, no pueden igualar en la iglesia católica. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Los que vienen a decir soy cristiano, pero que vienen acompañados con obras. Y la iglesia católica es la única que viene acompañada con obras. Bueno, quisiera explicarte más, desde que quien ha escrito pues el mismo libro de Santiago, etcétera. Pero sería en el otro tiempo, en el tiempo de 5 minutos. Yo pienso que hasta aquí ha sido más que suficiente para demostrarte explícitamente que nosotros no estamos en contra de la fe, sino que estamos en contra de la sola fide. Y José Rodríguez nos ha dado total y explícitamente toda la razón. Claro, exceptuando el fanatismo que dice no le debemos nada a la Iglesia Católica. Yo les he demostrado que sí. Incluso la misma genética, el estudio de nosotros mismos, de nuestra biología,
le debemos a un católico. La antropología, católicos. Arqueología, católica. La universidad o las universidades donde se forman las profesiones ha sido por la Iglesia Católica. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a ver la música cristiana? ¿Dónde ha nacido? En la Iglesia Católica. O sea, absolutamente todo. Las artes visuales católicas. Los inventos más grandes de la humanidad en la Iglesia Católica. Las teorías más grandes en la Iglesia Católica. Tiempo. Ok, adelante. Muy bien, hemos concluido ya la refutación y nos damos el tiempo de la contrarrefutación. Tendrán 5 minutos cada uno. No sin antes, vamos a tomar un respirito y vamos a saludar a los que están siguiendo este debate: a Saúl Nac, José Montero, Santiago Garzón, Rafael Antonio, Luis Cuelo, el discípulo, bendición mi hermano, a María Román, Luis de Santiago, Mar López, a Somos Luz hablando con la verdad, Iván Carapia, Alejandro Soto, ¿qué dice la Biblia? Kevin William Osborne, Jesús Hernández, teníamos tiempo que no habíamos visto a Jesús Hernández, predicador expositivo, creo que es Juan Peña, Ana María Casaubón, María Romero, a Santiago Garzón, creo que ya lo saludé por ahí, y bueno, así que sean bienvenidos a los que están viendo esta transmisión en el canal Fe y Razón 34 y aquí en mi canal Nueva Vida en Cristo. Si no están suscritos, suscríbanse, no se olviden de dejar su like para que más personas sean edificadas en este debate que es sobre Santiago 2:20. Así que vamos a darle ya sus 5 minutos a José Rodríguez para su contrarrefutación. ¿Está listo? Desde ayer. Okay, entonces, adelante. Ay, sí, bueno, sí. Hacía tiempo que no escuchaba tanta mentira de Boris como hoy. Bueno, vamos a ir refutando poco a poco. No dijo mucho, pero lo poco que dijo hay que ver. Primeramente, déjame decirte, Boris, si tú me das a mí, óiganlo bien, y a ti, a todos los católicos, si tú me das el nombre de una universidad antes del año 1534, gratis. Había universidades, claro, pero eran para sacerdotes, eran para los papas, eran para reyes. El pueblo común no tenía acceso a las universidades. En el año 1530 en Suiza fue cuando se hizo la primera universidad para gente, para gratis, y eso fueron los reformadores. Tú me dices que entre todas las 70, 90 mil sectas que no tienen lo que dan, claro, déjame decirte que ninguna organización religiosa ha robado tanto más que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica recibe contratos de narcotraficantes en México. Entonces solamente tienes que voltear a México, allá en el sexenio de Felipe Calderón, de Rey Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, para ver a Maciel Macié, cómo robó dinero, millones y millones, no de pesos, de dólares. Y hay testigos de esto. El Banco Vaticano fue asociado con el Banco el mero que tiene el Banco Vaticano ahora era del Banco Santander de España. Y era uno de los más corruptos que hay. Entonces el Banco Vaticano es uno de los bancos más ricos del mundo y es uno de los bancos más corruptos del mundo, y el Banco Vaticano ayuda a gente, pero no le cuesta nada. Hacen inversiones. Yo te podía contar todos los robos que ha hecho el Banco Vaticano y todos los desfalcos que ha hecho, y todas las compañías. Por si tú no lo sabes, la empresa Coca-Cola es gran parte accionista, la Iglesia, el Banco Vaticano, y es un producto para matar a la gente. Si tú te informas qué tiene la Coca-Cola, es un veneno que va quitándole incluso a las neuronas a la gente, gracias a la Coca-Cola y gracias al Banco Vaticano, que tiene grandes acciones. Infórmate de eso. Y cuando tú dices que el banco que ayuda, déjame decirte que a la Iglesia Católica no le cuesta ni un 5. Tú nunca ves las monjas que trabajen, tú nunca ves a los sacerdotes que trabajen, y sin embargo sí ves sacerdotes que trabajan.
Ahora, como te digo, son más de 1.370 millones de católicos, así es que no vas a comparar a más de 1.370 millones. Y recuerda que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7, 13 y 14, entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Así es que la Iglesia Católica son muchísimas personas y el Señor Jesucristo dijo que había de entrar por la puerta estrecha, que es la Iglesia evangélica. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. Aquí en el libro de Hebreos, Boris, aquí no le pedimos nada a la Iglesia Católica, nada, ni somos soberbios. Aquí nosotros siempre hemos creído, te lo he dicho en otros debates, diferentes temas, que nosotros tenemos fe y que la fe produce obras. Jesucristo dijo que el que no lleva fruto será cortado, ya te lo dije, pero nosotros tenemos que llevar el fruto en el Señor Jesucristo, dice Juan capítulo 15, versículo 5, dice, el que lleva fruto en mí, este será probado. Todo el que lleva fruto en mí, dijo el Señor Jesucristo. Y ustedes no llevan fruto en Cristo, ustedes tienen al Papa, tienen la Virgen, tienen santos, tienen un montón de cosas, pero ustedes tienen en último lugar a Jesucristo. Ustedes tienen fe, Boris, pero no en Jesucristo. Ustedes, mañana vas a misa y vas a ver que lo primero, lo último que se dice en misa es a Jesucristo. Dice aquí Hebreos 11, 17, por la fe Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac. Primero fue la fe y luego es la obra. En todos los versículos de Hebreos capítulo 11, primero es la fe. Por fe Abraham fue aprobado, o cuando ofreció a Isaac, por fe. Por la fe bendijo Isaac a Jacobo. Por la fe Jacobo al morir bendijo. Por la fe Noé al morir mencionó la salida de sus hijos. Por la fe Moisés, y por la fe, y te puede decir todos por la fe. La fe hizo que actuaran. La fe hizo que Rahab fuera y ayudara a Caleb y a Josué. Por la fe se movieron todos. Dijo el Señor Jesucristo, la fe mueve montañas. No hay un versículo que diga, por obras eres salvo, no por tu fe, porque somos salvos por la fe en Jesucristo, somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26, porque todos los que creen en el Señor Jesucristo somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Te repito, el Banco Vaticano es el banco más rico del mundo y es el más corrupto del mundo, infórmate. Así es que no te gloríes de la Iglesia Católica, porque está asociada con los más narcotraficantes que se puede saber, con Mussolini, con Adolfo Hitler, con Constantino y con todos. Ya se le acabó su tiempo. Ok. Ahí se pasó unos minutos, no escuchaba. No sé si está muy bajo mi volumen. Ok. Como dice Boris, tengo mucho material. Yo le seguimos al bote 2-3 horas si quieren. Es mucho material. El formato y los tiempos lo decidieron antes, así que así ya está establecido. Así que tienen que sujetarse al tiempo, al formato que ya se planteó anteriormente. Así que vamos a ir con los 5 minutos de contrarrefutación de Boris. ¿Listo, Boris? Boris. Un saludo para Yolanda Acevedo. Listo. ¿Listo? Okay. Entonces, adelante. Ok, muchas gracias. Pues bueno, aquí hay algo de una mentira que también voy a corregir y voy a darle un ejemplo muy textual al mismo José Rodríguez. Primero hemos visto que no he podido refutar nada de mis puntos, pese que ha proclamado al principio que yo había hablado mucha mentira y que él iba a desmentir todo lo que yo he hablado. No lo hemos visto desmentir, simplemente argumentar nuevas cosas o repetir lo que había dicho al principio y solamente protestar en contra de la Iglesia Católica diciendo que somos asesinos, que somos saqueadores, que no sé, y otras cosas que tampoco lo ha podido probar. No ha mencionado a ningún autor, no ha mencionado ninguna fuente, no ha mencionado absolutamente nada. Y otra vez ha caído en el ridículo de mencionar a una fe
pero no a una sola fe. En todos los pasajes que nos ha dado el mismo José Rodríguez, solamente ha mencionado a una fe, lo que nosotros proclamamos, lo que los católicos proclaman, o sea, la fe en general, pero no ha proclamado una sola fe, porque no existe un solo pasaje en toda la Santísima Biblia que te diga sola fe, excluyendo a todo lo demás. Eso es totalmente falso. No existe ese versículo. Si existiera, ya lo hubiera dado, y si hubiera, pues hubiera pregonado victoria, pero no lo ha hecho. Por eso es que está tan empeñado en desacreditar a la iglesia, que pero tampoco lo ha podido hacer porque no ha presentado sus fuentes. Aquí hay algo que es muy importante también que nosotros vamos a poder recalcar. Él me decía que hasta 1538 no se había fundado una sola universidad. Le voy a dar un ejemplo grande y también voy a responder a su primera exposición cuando dijo sobre las traducciones, sobre las mismas, ¿qué te digo? El estudio de Wycliffe, por ejemplo, y nos daba un número exorbitante. Te voy a decir que la más grande fuente de la cual tú sí puedes confiar y la más antigua es de 1218, y también te voy a dar pues la respuesta. Tú me dijiste, dame un ejemplo, dame un nombre de una universidad. Pues bueno, en el año 1218, el rey Alfonso IX de León ha fundado pues esta misma Universidad de Salamanca, la universidad más antigua de las universidades hispanas existentes. Y esta Universidad de Salamanca es una universidad neta y completamente católica, muchos siglos antes del año que tú me dijiste. Estos son datos que existen en todas las mismas, en todas manos. Esto está en todas manos. Si yo estoy mintiendo, van a decir la gente, tú estás mintiendo, Boris. Pero si ustedes son honestos y van a estudiar un poquito o preguntan qué año se ha fundado la Universidad de Salamanca, te lo va a decir, 1218, total y completamente católica. Y de aquí es de donde sale también las traducciones, el estudio serio de de la misma palabra de Dios, ¿qué te digo? La filología, todas aquellas ciencias que han sido también muchísimo más antes del protestantismo, ya estudiadas a profundidad sistemáticamente. Por eso es que la madre de la teología es la Iglesia Católica, la madre de la teología cristiana. Cuando hablamos de teología, por ejemplo, no existe una teología protestante. Esto es una aberración, o sea, no es propio de la teología, porque antes se conocía la teología dentro del mundo cristiano solamente a lo que enseñaba la Iglesia Católica, o sea, eso se llama teología. Ahora, hay otras cosas que son también importantes que el mismo José Rodríguez ha dicho sobre respecto a los mismos asesinatos. Yo te puedo presentar muchísimos datos. Esto quedaría también como una deuda para todos los demás. Te voy a poner un caso, simplemente el caso de Miguel de Servet, un asesinato pues totalmente cruento. Uno que dice tener sola fe, y te pongo así fácil, y te lo voy a poner para que tú puedas pues responderte dentro de ti mismo. Los que ya proclamaban la sola fe, que eran los mismos protestantes, y te decían que ellos tenían fe, y obviamente que esa fe les hacía actuar de bien. Una fe no puede hacerte actuar de mal. ¿Qué hicieron con Miguel de Servet? Lo asesinaron de una forma total y completamente cruenta. Pero ¿cómo? Si ellos tenían la fe. O sea, la fe te hace actuar, te hace asesinar. La fe te hace destripar a un ser humano, te hace degollarlo, te hace esparcir sus entrañas en una plaza, te hace clavar su cabeza en una espada y ponerlo en un poste en lo más alto de una plaza. Eso es lo que te hace la fe cristiana. Déjame decirte que así espantas a cualquier otro que no proclama nuestra fe, la fe cristiana. Y estás espantando también a los mismos ateos que se pueden convertir. Adelante. Muy bien, hemos concluido ya la parte de la exposición, refutación y contrarrefutación, y nos vamos a ir con las preguntas. Habrá una pregunta para cada uno, 1 minuto para formularla, 3 para responder y 2 para la refutación de esa respuesta. Así que nos vamos a ir con José Rodríguez, le hace la pregunta a Boris. ¿Está listo, José Rodríguez? Desde ayer. Adelante. Así es. Bueno,
Facilísima la pregunta. Boris Glenn, muéstrame un versículo donde hable primero de las obras y luego de la fe. Muéstrame un versículo donde diga que hay que hacer obras. O te la voy a expandir más como tú quieras, pero es la misma pregunta, es una. Muéstrame un versículo donde el Señor Jesucristo mandó a uno a que hiciera obras. ¿Y qué obras fueron? ¿Quedó entendida la pregunta, Boris? Voy a preguntarle algo a José Rodríguez, si estoy bien entendiendo. Él dijo que le muestre un versículo donde las obras van primero y después la fe. ¿Esa es la pregunta? No. José Rodríguez, formule bien su pregunta. Ok. Quiero especificar, o sea, si es la pregunta que quiero especificar, que el Señor Jesucristo haya mandado a alguno a hacer obras, que el Señor Jesucristo mandó, porque toda nuestra doctrina depende del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo mandó a hacer obras. ¿Y qué obras? Es todo. Un versículo donde diga que el Señor Jesucristo mandó a hacer obras. Ahí está. ¿Se entendió, Boris? Totalmente. Ok, entonces te voy a dar 3 minutos. Adelante. En la Biblia encontramos muchos pasajes. Te puedo mencionar es más, yo diría que en toda la Biblia, en cada libro está, haz esto, que no hagas este otro, que evita el pecado, que tienes que hacer este otrito, y las exigencias de Dios. Esto desde el mismo Antiguo Testamento. Para resumir todos estos mandatos, te voy a presentar un solo versículo y un solo capítulo. Esto está en Apocalipsis capítulo 12, para resumirte que Cristo sí mandó a hacer cosas, que Cristo sí mandó a hacer cosas, que sí mandó a hacer obras, o sea, en general, te estoy hablando en general, porque si nosotros habláramos de esas cosas específicas o de las obras específicas, no acabaríamos hoy día ni mañana, acabaríamos, yo te digo, cuando sea yo viejito, y para ese entonces tú ya no vas a vivir, pero déjame decirte que te dice explícitamente, escucha esta parte, esto con respecto a las obras. Entonces el dragón se enfureció. José Rodríguez representa al dragón, pongan mucha atención, contra la mujer, y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan los preceptos de Cristo. El diablo está en contra de que tú obres. El diablo va a hacerte guerra. ¿A quiénes? A los que mandan, a los que guardan los mandamientos, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan los preceptos de Cristo. O sea, hace esto, anda a bautizar, etcétera. Todos los mandamientos, todos los preceptos. Contra ellos pelea el diablo, porque no le gusta que tú obres. Y ahí está. Cristo sí mandó a hacer obras. Aquí te lo dice explícitamente. Te lo dice Dios y te lo dice Cristo. A los que guardan los mandamientos de Dios, obedecen los mandamientos de Dios y guardan en los mandamientos de Cristo. Explícito, son obras. Adelante. Gracias, Boris. Bueno, te quedaron 50 segundos para completar tus 3 minutos disponibles. Y vámonos con 2 minutos para refutar esa respuesta. ¿Listo, José Rodríguez? Desde ayer. Entonces, adelante. Bueno, aquí Boris acaba de refutar al Señor Jesucristo. Aquí Boris acaba de refutar completamente al Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera en Juan 8? Vete en paz, no peques más. No le mandó a hacer ninguna obra. Descontextualiza y se va a Apocalipsis, porque en los evangelios no va a poder ni Boris, ni el Papa, ni ninguno. Lucas 7:50, pero Jesús le dijo a la mujer, vete en paz, tu fe
te ha salvado. Ahí está la sola fe. Ve, tu fe te ha salvado. Ahí está la sola fe. Apúntenlo. Lucas 7:50 y Mateo capítulo 9, versículo 22, dice así: pero Jesús volviéndose, mirándole, le dijo: te animo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en esa misma hora. Fue tu fe te ha salvado. Vemos al apóstol Pablo que le dice al carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Está salvando, está refutando al apóstol Pablo, está refutando al Señor Jesucristo y está refutando al mismo apóstol Pedro cuando dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y creer en el Jesucristo, arrepiéntanse. Cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio y Juan el Bautista lo empiezan con la palabra arrepentíos y creer en el evangelio, arrepiéntanse, no es ninguna obra. Y yo sabía que si hubiera Apocalipsis, porque no tiene más versículos, cuando el Señor Jesucristo, con todas las personas que se enfrentó el Señor Jesucristo, a ninguna le dijo, vete a hacer esto. Al joven rico le dice, ¿qué debo hacer para la vida eterna? Dice, vende todo lo que tienes. No le dijo, vete a hacer algo, cosas así, simplemente así, lo probó, como Abraham, ve todo lo que tienes. El Señor Jesucristo, cuando le dice a Abraham, allá en Génesis 22, del 1 al 12, le dice, ve y ofréceme a tu hijo. Y cuando Abraham se lo iba a ofrecer, Dios no quiso la obra de Abraham, solamente quería probar su fe. Y ya, y fue todo. Muy bien. Ahí está la pregunta de José Rodríguez para Boris y nos vamos con la pregunta de Boris para José Rodríguez. ¿Estás listo, Boris, para tu pregunta? Sí, estoy listo. Ok, entonces adelante. Ok. ¿Cuáles son los dos sacramentos de la Iglesia Bautista? La cena del Señor y el bautismo son los únicos dos sacramentos que le llaman ustedes que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor José Jesucristo... Rodríguez, permítanme, le voy a dar su tiempo. Oh, perdón. No puede responder mientras no le dé el pase. Si entendió la respuesta, Perdón. le doy los 3 minutos. Ahora sí, adelante. Ok, facilito. La cena del Señor, porque el Señor Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí y háganlo hasta que yo regrese. Y el bautismo, ¿por qué? Porque dijo, ir y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que son los únicos dos mandamientos o sacramentos, como ustedes le llaman, que mandó el Señor Jesucristo. Y como yo tengo más tiempo ya para seguirte refutando, vemos, como te digo, el Señor Jesucristo a todos los pecadores. ¿Qué le dijo a Zaqueo en Lucas capítulo 19, versículo 10? Le dijo así, le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Nada. Allí está la sola fe, allí está la sola fide. Te lo voy a leer. Dice así Lucas 19, 10. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando dice el Señor Jesucristo, llamándose a sí mismo, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no te está pidiendo una sola obra. Te repito, las obras vienen después de que tú de que tú tienes fe, de que la fe nace en ti, entonces vienen las obras. Por eso nosotros creemos arduamente y con toda seguridad que somos salvos solamente por la fe. Ahora, la fe lleva obras, pero como dice el libro de Abraham, Abraham creyó y le fue contada por justicia, porque por fe Abraham ofreció a su hijo, por fe Moisés sacó al pueblo del Mar Rojo, por fe Noé hizo el arca, por fe. O sea que aquí en todos los versículos, te recomiendo que leas Hebreos 11, en todos los versículos de Hebreos 11 está diciendo que la fe
es la que te hace hacer obras, y es lo que nosotros creemos, lo cual no le debemos nada a la Iglesia Católica, más lo que le debemos a la Iglesia Católica, que secuestró la Biblia desde el año 1229 hasta el año 1517 que llegó Martín Lutero. Y te quiero decir sobre la Biblia, te sigo retando a que tú me muestres que había una universidad gratis antes del año 1534 en Suiza. No lo vas a poder probar. Si había universidades, como tú dices, Alfonso IX, claro que sí había universidades, pero eran de paga, pero gratis y al pueblo no va a haber, no vas a encontrar universidades. Ese es como un regalito que te dejo para que te acuerdes y que no vas a encontrar universidades gratis antes de la reforma. Y que como te digo, y me quedo con esto, y quédense con estos a los que están viendo el video y lo van a ver después el debate, que la fe produce obras, las obras nunca producen fe. Si yo trabajo es porque yo creo que me van a pagar, si tú trabajas es porque tú crees que te van a pagar. Primero es las obras, y eso lo especifica una vez y otra. Hebreos 11, donde habla de todos los hombres grandes de la fe que por fe alcanzaron tantas cosas. La fe mueve montaña, no las obras. La fe te hace actuar. La fe te hace actuar. ¿Sigo? Ya terminó su tiempo. Son 2 minutos. Ayer ya terminó su tiempo. 3 minutos. Y 2 minutos para Boris. Adelante, Boris. Ya. Ustedes han visto que los bautistas tienen 2 sacramentos. 2. Déjenme decirles qué significa sacramento. Y el mismo José Rodríguez lo ha dicho. Son los mandatos de Cristo. Pero ¿a qué te elevan el sacramento? Dice, entre los creyentes, signo material de la presencia de Dios entre los hombres. O sea, es la presencia de Dios que está en el bautismo. Si tú dices, yo no me bautismo, un bautista no es bautista. Si el bautista, por ejemplo, no se bautiza y tampoco hace la cena del Señor, no es bautista. Tienen como sacramentos, es obligatorio que hagan eso, todos sus fieles, es obligatorio. Así que sin esas acciones, sin esas obras, el bautista no es bautista, se está pateando solito. No hay una sola fide dentro de su congregación. Hay 2 sacramentos que ellos reconocen fundamentales para ser bautistas. El otro significado de su sacramento es un signo material, escuchen muy bien esta parte, material, o sea, es una obra que en el cristianismo simboliza, escuchen, una gracia interna y espiritual que Jesús conoce al que lo recibe. Escuchen, una gracia interna. La fe es una gracia. Todas aquellas cosas son una gracia. Si ellos no hacen estos mismos sacramentos, realmente no son bautistas y no tienen fe. O sea, su fe que dicen tener muere. Si no se bautizan, los bautistas no son bautistas, no son cristianos para ellos. Los no bautizados dentro de su congregación y los que no reconocen la cena del Señor no son bautistas. O sea, necesariamente tienen que tener estos 2 sacramentos para ser bautistas. ¿Y qué son estos 2 sacramentos? Son obras sacramentales. Así que está total y completamente refutado en ese sentido. Hay otro punto que también ha tocado el mismo José Rodríguez ahorita. Era sobre... Wow, ya es mi tiempo. Ya, tiempo. Quedan solamente 2 minutos para refutar, y bueno, con esto hemos concluido la parte de las preguntas y respuestas. Así que nos vamos ya a la última parte de este debate, que es sobre Santiago 2:20. Así que vamos a ir ya a la conclusión. Tienen 3 minutos cada uno para poner lo que les haya hecho falta, ¿verdad? En estos 3 minutos de conclusión. Y saludamos a David A, K4, Algomín, Lorenzo Aranda, Elvia Durán, Mr. Basilius. Dios le bendiga, gracias por estar aquí en este debate. Compartan para que más personas lleguen, más personas que sea de edificación. No se olviden dejar su like,
no olviden compartir, suscribirse si no están suscritos, y bueno, y darle también ahí a la campanita para que le llegue la notificación cuando se esté llevando a cabo un programa más en este canal de Nueva Vida en Cristo. Así que ya pasaremos con José Rodríguez, si está listo. Le vamos a dar 3 minutos. ¿Está listo? Desde ayer. Ok, adelante. Siempre desde ayer. Ok. Dice así, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, pero vemos que en Hebreos 11:17 dice que por la fe Abraham que iba a sacrificar a Isaac, por la fe. Por eso dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Claro, exactamente. Repito, y los católicos no entienden, y muchos pentecostales tampoco, cuando uno dice es que la fe sola salva, pero la fe produce obras. Es como tú riegas, tú siembras una planta, una semilla de maíz, de frijol, de lo que sea, y tú la dejas, ella solita va dando su fruto. ¿Por qué? Porque tú sembraste esa semilla. La fe es una semilla que tú plantas y solita da fruto. No tienes que hacerle nada más que regarla, y si llueve no tienes que regarla tampoco, porque va creciendo sola. Así es la fe da fruto, así como una semilla. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, fíjate, si tuvieras fe como un grano de mostaza y dijeras a este monte, muévete, se movería. ¿Por qué? Porque la fe es la que produce si no tienes fe, la montaña no se va a mover. Obviamente que el Señor Jesucristo está hablando en sentido figurado. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago 2:23. Fíjate lo que dice Boris. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado Abraham amigo de Dios? ¿Por las obras? No, por la fe, pero la fe produjo la obra, y Dios aceptó la obra. No la aceptó, nomás quiso probar la obra. Vemos que Abraham no realizó nada, solamente fue probada su fe. Y la fe tiene que ser probada, también lo dice Santiago, lo dice el apóstol Pedro, lo dice Pablo, que la fe tiene que ser probada. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, ramera, no fue justificada solamente por las obras, sino solamente por la fe. Claro, volvemos a lo mismo. La fe es la que produce las obras. Toda persona, Boris, toda persona que dice yo tengo fe y no tiene obras, entonces su fe está muerta, o sea, no tiene fe. Vuelvo a repetir, como la señora que dice que es esposa de un magnate. Ella dice, pero no es cierto, porque no se ve. Ahora ella tiene que demostrar que su esposo es un magnate. Es un ejemplo porque lo vi me llegó ese video de que dice, mi esposo es un magnate. Ahora esta señora tiene que demostrar. Ella dice, y Santiago dice, tú dices, yo tengo fe. Tú dices, no es que tenga fe, tú dices. O sea, tú puedes decir lo que sea, pero no es cierto. Bien, hemos ya concluido la participación de José Rodríguez y nos vamos con los últimos 3 minutos para Boris. Adelante, Boris. ¿Listo, Boris? Boris. Primera llamada para Boris. Aquí estoy. Adelante, Boris. Ok. Sea como lo quieras poner o en qué lugar pongas las obras y la fe, igual se complementan. Y bienvenido a la Iglesia Católica cuando dice la fe es primero y después produce obras, o la fe produce obras. Eso te lo dice la Iglesia Católica. ¿No te has enterado? Pues ahora te lo enteras. Es pues la fuente dice, escucha muy bien esta parte. Numeral 234 del Catecismo de la Iglesia Católica.
Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales Dios verdadero y único, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Esto te lo dice la Iglesia Católica, hablando sobre la fe. Otro punto que es muy importante, cuando tú decías el orden de los factores, te voy a demostrar que el orden de los factores no importa. Lo que importante es que se complementen ambas. Te dice en Santiago capítulo 2, en el versículo, vamos a leerte en el versículo, aquí está, acá está. Dice en el 21 y en el 22, ¿Abraham nuestro padre no fue reconocido justo o justificado por sus obras? Te pregunta, por sus obras. Aquí cuenta las obras, dice, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí vas a ver el orden de los factores. Vamos a ver que la fe es compañera y que las obras son primero. Este es un caso que yo te doy. Hay también otro caso que la fe es primero y las obras son después. Escucha muy bien este caso de que las obras son primero y después la fe, hablando sobre Abraham. Versículo 22. Ya ves que la fe acompañaba a sus obras y por sus obras su fe llegó a la madurez. Escucha muy bien esta parte. Ya ves que la fe, ¿qué hacía la fe? Acompañaba, era la compañera, o sea, le hacía de segunda a qué? A las obras. Las obras aquí en este versículo entran a ser troncales, o sea, es lo que se estaba haciendo primero. Y después dice, la fe que hacía, solamente que hacía, acompañaba a sus obras. Y te pone de viceversa, por eso después. Y te dice, y por las obras su fe llegó a la madurez. O sea, de ambas partes. Puede estar las obras primero y la fe puede acompañar a las obras, o también puede ser la fe primero y las obras pueden acompañar de la fe. Eso te dice en Santiago. Estás refutado, José Rodríguez, y bienvenido al catolicismo por proclamar que la fe también puede producir obras. Esto te lo dice la Iglesia Católica. Y en todo este debate te has proclamado la doctrina de la Iglesia Católica al decir que la fe produce obras. No es una doctrina protestante. Si no se han informado, pues vayan a informarse y este es un consejo que les doy. Gracias por ser católicos. Tiempo. Muy bien, un saludo para Héctor Arratia. Mañana tendrá debate aquí también en el canal sobre el diezmo, así que va a estar bueno el debate de mañana. Están todos invitados. También a Susana Fernández, un saludo para ella. Y bueno, hemos concluido con este debate sobre Santiago 2:20, así que vamos a pasar ya a la despedida de cada uno de los debatientes. Doy por terminado ya el debate, así que nos vamos. Despedida, no se puede tocar ya ningún punto del debate. Empezamos con José Rodríguez. Adelante. Sí, despedida con mariachi, dice una canción. No, pues gracias, Boris, gracias, yo creo que este es un tema extenso. Todos los temas, todos los debates que nosotros tenemos, Boris, yo creo que dan para una segunda parte. Me gustaría hacer una segunda parte si quieres, si tú quieres, la próxima semana, si Dios lo permite. Si Dios y lo usted, hermano. permite, y usted, hermano. Claro. Ok, entonces es un tema extenso y casi siempre que hacemos nosotros debate los hacemos primera y segunda parte porque son temas que dan para mucho y muchas veces se quedan incompletos, así es que pues me gustaría eso. Así es que bueno, pero gracias Boris, gracias mi hermana, gracias a los que nos acompañaron. Como siempre digo, no estén de acuerdo o no estén de acuerdo, nadie va a cambiar a nadie. El Espíritu Santo es el que se encarga de todo, de acuerdo a Hechos 16, 14 y 15, allá con la señora Lidia, allá en Filipos. Así es que, bueno, bendiciones a todos y gracias a Dios que nos permite compartir su palabra. Es un privilegio estar aquí 2 horas casi compartiendo. Gracias mi hermana por ese tiempo, esa disposición, y gracias Bori por estar en este canal siempre. Ya eres parte de este canal. Bendiciones a todos, tengan una feliz noche.
Una feliz que noche, tarde, noche, madrugada. Sí, tarde, noche, madrugada, porque sí es cierto, Ahí como que ahí como se me que cortó, ya no conseguí, pero adelante, Boris. Ok, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer el poderles acompañar. Am, pues bueno, esta vez he hecho un debate totalmente tranquilo, eh, sin sobresaltos, porque tampoco puedo sobresaltarme ahora. Estoy en un lugar también, digámoslo así, un poquito limitado con respecto a lo que es la acústica y eso. Pero muchas gracias a ti, Yadira, por la invitación, a José Rodríguez también, y a todos los que han escuchado este debate. Espero lo tomen en cuenta y se viene la segunda parte, como dice el mismo José Rodríguez, que va a estar igual de interesante, así de bonito, así de ameno. Y así me gusta llevar pues a mí los debates. Muchas gracias. Por mi parte estoy muy complacido y le doy siempre las gracias a Dios primero y también pues bueno, a todos mis hermanos católicos. Voy a mandar un saludo grande a Rafael, que está ahí comentando también, y a todos los que han comentado también del parte de la misma Iglesia Católica. Muchas gracias, y también a los mismos protestantes o a los hermanos no católicos que han venido pues a comentar también aquí. Pues muchas gracias. Esto también se va a transmitir en la Iglesia Católica Apostólica Romana y es también mi canal. Gracias. Muy bien, gracias, Boris, gracias, José Rodríguez, y a todos los que siguieron esta transmisión en el canal de Fe y Razón 34 del hermano Carlos Veloz, aquí en canal Nueva Vida en Cristo, canal oficial, y también a los que estuvieron ahí en Facebook. Dios le bendiga grande y poderosamente, esperando que haya sido de edificación ese día. Así que nos vemos en una próxima transmisión. Gracias.